3 niños extraterrestres llevaban bolsas para un humano rico. Al día siguiente, su madre se sorprendió cuando las abrasadoras estrellas gemelas de Iris 12 cayeron sin piedad mientras el embajador Brian Lucas descendía de su transbordador diplomático. El sudor le golpeó inmediatamente la frente a pesar de los controles ambientales del puerto espacial. Su figura musculosa, perfeccionada durante años de servicio militar antes de su carrera diplomática, llenaba de manera impresionante su fluido traje de lino. La tela ligera se adhería a sus anchos hombros mientras ajustaba el cinturón de cuero marrón que ceñía su cintura. «Bienvenido a Iris 12, embajador Lucas», cantó el traductor robótico que flotaba a su lado. «El Alto Consejo Aridiano espera su llegada al cuartel diplomático. Su alojamiento ha sido preparado según los requisitos biológicos humanos». Brian asintió y su mandíbula cincelada reflejó la luz del sol alienígena. «¿Y mi equipaje?» Su unidad de porteador personal transportará todo el material diplomático y los efectos personales. Respondió el traductor, señalando una elegante unidad robótica que descendía por la rampa del transbordador. El robot porteador cobró vida, extendiendo sus brazos de carga para recoger las numerosas maletas y bolsos de Brian. Como diplomático de alto rango que representaba a la coalición interestelar de la Tierra, Brian viajaba con todo, desde atuendo formal hasta regalos ceremoniales, sin mencionar las tabletas de datos encriptados que contenían las disposiciones del tratado que finalmente podrían incorporar a Iris 12 a la creciente red de alianzas de la humanidad. «Perfecto. Avanzando rápido. Me gustaría refrescarme antes de reunirme con el Consejo», dijo Brian, pasándose una mano por su cabello entrecano. El puerto espacial bullía de actividad mientras seres de diversas especies se apresuraban a sus asuntos. Los aridianos nativos, alienígenas humanoides de vibrante piel azul y diversas tonalidades, se movían con fluida gracia entre los demás viajeros galácticos. Sus grandes y expresivos ojos parecían abarcarlo todo a la vez. Brian y su séquito mecánico apenas habían llegado a la mitad del camino hacia la salida cuando se produjo el desastre. Porterbot emitió un sonido agudo, seguido de una lluvia de chispas desde su unidad central de procesamiento. «Advertencia. Fallo crítico del sistema. Iniciando apagado de emergencia», anunció el robot antes de colapsar con un golpe metálico. El equipaje de Brian se desparramó por el suelo de la terminal. «Sea», murmuró Brian, arrodillándose para examinar la máquina averiada. «Sobrecalentados en este clima, apuesto a que estos modelos estándar no están calibrados para las condiciones atmosféricas de Iris 12. El robot traductor revoloteaba nervioso. «¿Debo llamar a una unidad de reemplazo, embajador? Aunque debo informarle que puede tomar aproximadamente 73 minutos procesar la solicitud y entregar un nuevo porteador». Brian miró su cronómetro y frunció el ceño. «Eso no funcionará. Ya estoy apurando la reunión del consejo». Examinó el equipaje disperso. 6 maletas de diferentes tamaños, todas esenciales para su misión diplomática. La concurrida multitud de la terminal rodeó el obstáculo, algunos viajeros extraterrestres lanzando miradas curiosas al humano varado. «Tendré que contratar personal local. Ayuda», decidió Brian, tomando la maleta más pequeña. «¿Pueden organizar?» «Podemos ayudar, señor humano, señor». La voz aguda provenía de algún lugar cerca del codo de Brian. Se giró y encontró a 3 pequeños niños aridianos, de piel azul un poco más clara que la de los adultos que había visto. No podían tener más del equivalente a 8 o 9 años terrestres, vestidos con túnicas beige desgastadas que habían conocido tiempos mejores. El más alto de los 3 dio un paso al frente, sus grandes ojos parpadeando rápidamente en lo que Brian reconoció como un gesto aridiano de entusiasmo. «Tenemos un carro. Llevamos maletas para ustedes». Efectivamente, detrás de ellos había un carro flotante destartalado que claramente había sido reconstruido con piezas recuperadas. Se inclinó ligeramente hacia un lado, pero parecía funcional. «No lo sé, chicos», dijo Brian vacilante. «Estas maletas contienen material diplomático importante.
Somos muy fuertes, insistió el segundo niño, flexionando sus delgados brazos azules, también con mucho cuidado. El tercer niño, el más pequeño, cuyos ojos eran de un tono violeta inusualmente brillante, añadió, conocemos atajos para llegar a la zona diplomática. Muy rápido, Brian estudió las tres caras esperanzadas. Sus ropas estaban desgastadas pero limpias y sus expresiones eran serias. Algo en su espíritu emprendedor le recordó su propia infancia en el mundo colonial en dificultades de Nuevo Horizonte. Está bien entonces, decidió con una sonrisa. ¿Cuáles son sus nombres? Soy Pax, dijo el más alto. Soy NYX, dijo el segundo. Soy Rix, pió el más pequeño. Bueno, Pax, NYX y Rix, soy el embajador Lucas. Veamos qué puede hacer ese carrito tuyo. Los chicos aplaudieron y de inmediato se pusieron a trabajar cargando el equipaje en su carrito flotante con sorprendente eficiencia. Brian notó que manejaban incluso el caso más pesado con cuidado, organizando todo para equilibrar la propulsión desigual del carrito. Nos vamos ahora, señor embajador Lucas, anunció Pax con orgullo una vez que aseguraron la última bolsa. Síganos. Mientras navegaban por las concurridas calles del distrito del puerto espacial, Brian no pudo evitar admirar la determinación del chico. Juntaron el carro flotante y deteniéndose ocasionalmente para reacomodar una bolsa que se movía o para atravesar una intersección particularmente concurrida. Su ruta los llevó, en efecto, a través de estrechos callejones y pasajes ocultos que ningún guía oficial les habría mostrado. ¿Dónde aprendiste todos estos atajos? Brian preguntó mientras pasaban por un estrecho pasaje entre dos imponentes estructuras. A veces entregamos cosas a los comerciantes, explicó NYX. Aprende todas las mejores maneras. Nuestra madre dice que debemos trabajar duro, añadió Rick solemnemente. Pagamos los libros escolares. Brian sintió una punzada en el pecho. ¿Tu madre te cría sola? Pax asintió. Papá se fue a las estrellas hace mucho tiempo. Madre trabaja en una fábrica de limpieza. Ayudamos cuando no estamos en la escuela. La conversación adquirió un ritmo cómodo a medida que avanzaban por la vibrante ciudad alienígena. Los chicos bombardearon a Brian con preguntas sobre la Tierra y las costumbres humanas. Su curiosidad insaciable. A su vez, Brian se enteró de que vivían en el distrito obrero, que su madre insistía en su educación a pesar de las dificultades económicas y que soñaban con viajar algún día a las estrellas. Cuando llegaron a las relucientes torres del barrio diplomático, Brian ya había tomado una decisión. Mientras los muchachos descargaban cuidadosamente su equipaje en la entrada de su alojamiento, él aprendió de memoria la dirección. ¿Cuánto le debo por su excelente servicio?, preguntó, tomando su chip de crédito. Los chicos conversaron brevemente en su lengua materna antes de que Pax anunciara, 20 créditos, por favor, señor. Brian sonrió, sabiendo que probablemente era mucho menos que el precio habitual. Él transfirió 100 créditos a su cuenta y observó cómo sus ojos se agrandaban con asombro. Pero señor, comenzó Rex, considérelo un pago por tratar con materiales diplomáticos, dijo Brian con un guiño. Y puede que pronto tenga otro trabajo para ti. ¿Te importaría que te visitara mañana? Los chicos intercambiaron miradas inciertas antes de que Nick respondiera, sí, señor. ¿Pero por qué? Porque creo en agradecer a la gente como es debido, dijo Brian, mientras su mente ya formulaba un plan. Y creo que tu madre debería saber cómo sus hijos ayudaron a salvar una importante misión diplomática hoy. El distrito obrero de Iris 12 contrastaba marcadamente con las relucientes agujas del barrio diplomático. Allí, los edificios eran prácticos y desgastados, apilados en eficientes grupos que albergaban a miles de aridianos de piel azul que mantenían la economía del planeta en marcha. Las estrechas calles bullían de actividad, con vendedores ofreciendo sus productos y trabajadores que regresaban de sus turnos matutinos. Brian Lucas recorría estas calles desconocidas con determinación.
Su alta figura humana atraía miradas curiosas de los lugareños. Cambió su atuendo diplomático formal por ropa más informal. Una sencilla camisa abotonada y pantalones cómodos. Aunque no podía disimular del todo su porte militar ni la calidad de sus prendas terrestres. Siguiendo las instrucciones que había memorizado, Brian finalmente localizó la modesta vivienda. La estructura estaba limpia, pero desgastada, con parches de reparaciones visibles en su exterior. Un pequeño jardín de plantas vidianas nativas crecía en contenedores reciclados a lo largo del estrecho balcón. Un toque de belleza en medio de la utilidad. Brian enderezó los hombros y pulsó el panel de notificaciones junto a la puerta. Una suave campanilla sonó en el interior. Momentos después, la puerta se abrió para revelar a una esbelta mujer iridiana. Su piel azul era varios tonos más oscura que la de sus hijos, casi zafiro, y llevaba el pelo oscuro recogido en un estilo práctico. Vestía ropa de trabajo sencilla, era evidente que acababa de regresar de su turno. Pero había una innegable gracia en sus movimientos. Sus grandes ojos se abrieron de par en par, alarmados, al ver al diplomático humano en el umbral. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con cautela y con acento estándar, mientras su mirada se deslizaba rápidamente más allá de él como si buscara a las autoridades. Debe ser la madre de Pax, Nix y Rix, dijo Brian con una cálida sonrisa. Soy el embajador Brian Lucas. Sus hijos me ayudaron muchísimo ayer. La postura de la mujer permaneció tensa. ¿Qué han hecho ahora?, preguntó, con su voz melódica teñida de resignación. Cualquier problema que hayan causado, se lo aseguro. Ningún problema en absoluto, interrumpió Brian con suavidad. Todo lo contrario. Cuando mi porterbot falló en el puerto espacial, sus hijos ayudaron a transportar mis materiales diplomáticos de forma segura a mis aposentos. Fueron profesionales, eficientes, y honestamente, me salvaron de una situación potencialmente embarazosa. La tensión en sus hombros se alivió ligeramente, pero la sospecha persistía en sus ojos luminosos. Ya veo. No mencionaron haber conocido a un diplomático humano. Probablemente no sabían quién era yo, dijo Brian con una risita. ¿Puedo pasar? Me gustaría hablar con usted sobre sus hijos. Dudó antes de asentir. Por supuesto. Soy Lista, por cierto, Lisa Balin. El interior de la vivienda era modesto pero estaba impecablemente mantenido. Cada superficie relucía con cuidado y las ingeniosas soluciones de almacenamiento maximizaban el espacio limitado. Brian notó que había materiales educativos esparcidos en una mesa pequeña. Prueba de los estudios del chico. Por favor, siéntense, ofreció Lista, señalando una zona para sentarse. Los chicos están en su sesión de aprendizaje comunitario. Deberían volver enseguida. Brian se sentó en un banco acolchado, observando cómo Lista eligió un asiento que mantenía una distancia respetuosa. Sus hijos mencionaron que trabajan en un centro de limpieza. Sí, soy supervisora de la planta de saneamiento municipal, respondió levantando ligeramente la barbilla con orgullo. Es un trabajo honesto y exigente, me imagino, observó Brian. Sin embargo, sus hijos parecen tener buena educación y buenos modales. Eso habla muy bien de tu forma de criar a tus hijos. Un rubor en las mejillas de un color azul más profundo. Gracias. La educación lo es todo en Iris 12. Sin una escolarización adecuada, tendrán pocas oportunidades. En realidad es por eso que estoy aquí, Brian dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sus hijos mencionaron que hacen trabajos esporádicos para ayudar a pagar los materiales escolares. La mirada de Lista bajó. Sí, desde que tengo a mi padre y los estoy criando sola, las cosas han sido difíciles, pero lo logramos. Me gustaría ayudar, dijo Brian simplemente. Quiero patrocinar la educación de su hijo en Meridian Academy. La cabeza de Lista se levantó de golpe y sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Meridiano? Esa es la escuela más prestigiosa de Iris 12.
Solo los funcionarios del gobierno y los comerciantes ricos envían allí a sus hijos. Exactamente. Brian asintió. Sus hijos son brillantes, trabajadores y hábiles. Ellos merecen la mejor educación disponible. ¿Pero por qué? Liszt preguntó con genuina confusión en su voz. Eres un diplomático humano. ¿Por qué te importarían 3 chicos aridianos del distrito de los trabajadores? Brian consideró sus palabras cuidadosamente. De donde yo vengo en la tierra, una vez fui como tus hijos, un niño con potencial pero recursos limitados. Alguien se arriesgó conmigo y eso lo cambió todo. Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. Creo en pagar con bondad a los demás. Algo cambió en la expresión de Lisa y se suavizó el contorno de sus ojos. Eso es algo extraordinariamente generoso, pero no podría aceptar tal caridad. No es caridad, replicó Brian. Considérelo una inversión en el futuro de Iris 12 y en las relaciones diplomáticas entre nuestros mundos. Sus miradas se encontraron a través de la pequeña habitación. Por primera vez, Brian apreció plenamente la sorprendente belleza de los rasgos de Lista, la delicada curva de su mandíbula y la profundidad de sus expresivos ojos. Había fuerza en su rostro, el tipo de fuerza que viene de años de enfrentar desafíos en solitario. Lista parecía igualmente atrapada en el momento, estudiando sus rasgos humanos con una curiosidad renovada. No eres lo que esperaba, admitió en voz baja. ¿Qué esperabas?, preguntó Brian, con una sonrisa en las comisuras de los labios. Las noticias nos presentan a los humanos como agresivos, ambiciosos, siempre buscando ventajas en las negociaciones. Ladeó la cabeza ligeramente. Pero eres endiabladamente guapo, sugirió Brian con un brillo burlón en los ojos. El humor inesperado rompió la tensión. Lista rió, un sonido musical que transformó su rostro. Iba a decir sorprendentemente pensativo, pero tu apreciación no es del todo incorrecta. El calor floreció entre ellos en ese momento compartido de risa, una inconfundible chispa de atracción que los tomó a ambos por sorpresa. La piel azul de Liszt se oscureció ligeramente alrededor de sus mejillas, y Brian sintió que se le aceleraba el pulso. Antes de que ninguno de los dos pudiera reconocer el momento, la puerta principal se abrió de golpe y 3 excitadas figuras azules entraron atropelladamente. «Embajador Lucas», exclamó Pax al ver a su visitante. «¿De verdad que viniste?» «Siempre cumplo mis promesas», respondió Brian, interrumpiendo el momento de carga con Lista para saludar a los chicos. «Y le he estado contando a tu madre lo excelente que me has ayudado». Era ayer. Mientras los chicos se agolpaban, charlando animadamente, Brian captó la mirada de Lista por encima de sus cabezas. La mirada que intercambiaron prometía una conversación que continuaría, una que de repente se había convertido en algo mucho más que la educación del chico. La prestigiosa Academia Meridian se alzaba en la cima de la colina más alta de la capital, con sus relucientes agujas elevándose hacia el cielo azul de Iris 12. La arquitectura combinaba las tradicionales curvas aridianas con la eficiencia moderna, símbolo de las aspiraciones del planeta a la prominencia galáctica. Brian y Lisa estaban uno al lado del otro en la entrada de la academia, observando cómo un administrador se llevaba a Pax, Nix y Rix para sus evaluaciones de colocación. Los chicos llevaban uniformes nuevos de color índigo intenso. Su emoción apenas se contenía al despedirse con la mano. «Se ven tan diferentes», murmuró Lisa, con una mezcla de orgullo y aprensión en su voz. Nunca los había visto con ropa que no fuera de segunda mano. Brian la miró de perfil, admirando la elegante línea de su cuello mientras veía a sus hijos desaparecer. Puertas ornamentadas. Ellos también se portan de forma diferente, seguros. Eso es todo por ti, Lista. Se giró hacia él con una leve sonrisa que le aceleró el pulso. ¿Y tú? Esto no sería posible sin ti. En las 2 semanas transcurridas desde su primera visita a su hogar, Brian había acelerado el ingreso del chico en Meridian, usando sus conexiones diplomáticas para evitar la espera habitual. Durante ese tiempo,
Él y Lista habían pasado tardes cada vez más largas juntos después de que los chicos se durmieran, hablando de sus mundos tan diferentes, compartiendo comidas y navegando gradualmente por la delicada danza de la atracción entre especies. Embajador Lucas, una voz nítida interrumpió el momento. ¡Qué placer inesperado! Se giraron y vieron al gobernador Sours acercándose, su alta e imponente figura flanqueada por asistentes. La piel azul del gobernador era tan oscura que rozaba la medianoche, señal de linaje iridiano aristocrático. Su túnica ceremonial barría el suelo a su paso. Gobernador, asintió Brian respetuosamente. Permítame presentarle a List de Balón. Sus hijos son nuevos estudiantes aquí, gracias a la iniciativa de intercambio educativo humano de Iridian. El título era una ficción diplomática que Brian había creado para facilitar la entrada del chico en Meridian, pero cumplió su propósito. El gobernador entrecerró los ojos ligeramente mientras evaluaba a Lista. Vilen, de la División de Saneamiento. Su tono hizo que la pregunta sonara a acusación. Lista enderezó la espalda. Sí, gobernador. Superviso la recuperación ambiental en las instalaciones centrales. ¡Qué interesante! La mirada de Thor oscilaba entre ellos, calculadora. No sabía que nuestro intercambio educativo se extendiera a los distritos obreros. Mi propio hijo, Drax, ha asistido a Meridian desde sus años de formación. Estoy seguro de que hará que sus chicos se sientan bienvenidos. La amenaza bajo sus cordiales palabras era inconfundible. Brian se acerca un poco a Lista, con su instinto protector despertando. La iniciativa busca específicamente estudiantes prometedores de diversos orígenes, respondió Brian con suavidad. Mérito, no estatus. Estoy seguro de que eso coincide con los valores de Iris 12 de progreso a través del logro. Thor apretó los labios. En efecto. Bueno, no debo entretenerte. Las negociaciones del tratado se reanudarán mañana, señor embajador. Confío en que estarás adecuadamente preparado. Su mirada se detuvo significativamente en Lista antes de alejarse con su séquito. Ese hombre ha despreciado a los humanos desde que llegó tu delegación, dijo Lisa en voz baja una vez que estuvo fuera del alcance del oído. Lidera la facción tradicionalista que se opone al tratado. Brian asintió con gravedad. Y ahora sabe que tengo una conexión personal contigo y tus hijos. Caminaron lentamente por los jardines de la academia, asimilando el encuentro. El hermoso entorno con flora exótica de toda la galaxia contrastaba marcadamente con la tensión que ambos sentían. ¿Esto causará problemas en tu trabajo diplomático?, preguntó Lista con genuina preocupación en su voz. Posiblemente, pero el tratado es sólido, beneficioso para ambos mundos. Sours representa una opinión minoritaria. Brian la guió a un banco apartado bajo árboles en flor. Estoy más preocupado por ti y los chicos. Estar asociado conmigo podría dificultar las cosas. La mano de Lista encontró la suya. Sus dedos azules se entrelazaron con los bronceados de él en un gesto que se había vuelto familiar entre ellos. El contraste de sus tonos de piel transmitía una agradable calidez. A través del brazo de Brian. Ya hemos enfrentado dificultades antes, dijo con tranquila determinación. Esta oportunidad para mis hijos vale la pena, pase lo que pase. Brian observó sus manos unidas. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Lista? Esto también vale la pena. La pregunta flotaba entre ellos, cargada de implicaciones tácitas. Su creciente cercanía había llegado a un punto crítico. Ambos lo sabían, pero ninguno se había atrevido a abordarlo directamente hasta ahora. La mano libre de Lista se alzó para trazarlos. Contornos de su rostro, su toque ligero como una pluma mientras exploraba la textura extraña de su sombra de las 5. En Iris 12, tenemos un dicho: las flores más raras florecen en el borde de diferentes suelos. Brian tomó su mano exploradora y presionó sus labios contra su palma, sintiendo su pulso acelerarse bajo su tacto. En la Tierra, simplemente decimos que vale la pena el riesgo.
Sus miradas se encontraron y el jardín que los rodeaba pareció desvanecerse. Brian se inclinó lentamente hacia adelante, dándole tiempo para separarse. En cambio, Lista acortó la distancia entre ellos, presionando sus labios contra los suyos en un beso tentativo que rápidamente se profundizó con ansia mutua. La sensación fue eléctrica, sus labios más fríos que un humano, pero increíblemente suave. Brian acunó su rostro con ternura mientras exploraban este nuevo territorio, conscientes de su entorno público a pesar de la aislada ensenada. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, la piel de Lista se había oscurecido a un profundo tono zafiro que Brian ahora reconoció como su equivalente a un rubor. Eso sí que lo fue, susurró. Valió la pena el riesgo, sugirió Brian con voz ronca. Su sonrisa de respuesta fue radiante. Definitivamente valió la pena. Mientras caminaban de regreso para encontrarse con los chicos, ninguno notó al ciudadano aridiano que grabó su momento íntimo con una grabadora, ni la rapidez con la que la grabación se difundió por la red planetaria con el subtítulo: Embajador humano seduce a una madre local mientras compra la entrada de sus hijos a Meridian. Al anochecer, la grabación había llegado a cada rincón de Iris 12, incluida la residencia privada del gobernador Torps, donde la observó con calculada satisfacción. Perfecto, murmuró para ayudarlo. Ahora tenemos lo que necesitamos para desacreditar tanto al humano como a su tratado. Embajador. Lucas, esto es completamente inaceptable. Brian permaneció firme en la oficina del embajador Bowman, con el rostro cuidadosamente neutral a pesar de la expresión atronadora del hombre mayor. El jefe de la misión diplomática humana señaló con el dedo la pantalla holográfica que mostraba la ahora infame imagen de Brian y Lista besándose en los jardines de la academia. Señor, con todo respeto, mi vida personal es inseparable de su función diplomática. Bowman interrumpió, frunciendo el ceño con frustración. Las redes aridianas se están divirtiendo con este humano que seduce a una vulnerable madre local mientras compra el favor de sus hijos. ¿Tienes idea de cómo esto socava nuestra posición? Brian apretó la mandíbula. La relación se desarrolló de forma natural. No hubo ninguna incorrección. Incorrección. Bowman soltó una carcajada sin humor. No estamos en la Tierra, Lucas. En Iris 12, las relaciones entre especies son tabú entre las facciones tradicionalistas, las mismas facciones que necesitamos convencer para este tratado. Los progresistas nos apoyan, replicó Brian. Y son la mayoría. Una menguante mayoría gracias a este escándalo. Bowman suspiró profundamente. Su ira se desinfló en un pragmatismo cansado. Mire, lo conozco. No es de los que se involucran sin sentimientos genuinos, pero el momento no podría ser peor. El dispositivo de comunicación de Brian vibró con un mensaje entrante de Lista. Necesito hablar. Chicos con problemas en la escuela. Por favor, venga cuando pueda. Se le encogió el estómago. Señor, tengo que irme. Hay un problema con los chicos balón en Meridian. Bowman lo estudió durante un largo momento. Esta familia significa mucho para usted, ¿verdad? Sí, lo es, admitió Brian, sin ver sentido a la negación. Entonces encuentre una manera de que esto funcione para la misión, no en su contra, dijo Bowman, suavizando ligeramente el tono. Tiene 3 días hasta la votación final del tratado. 3 días para convertir este escándalo en una ventaja, o no tendré más remedio que reemplazarlo. Entendido, señor. Brian recorrió el complejo diplomático con paso acelerado. La situación se estaba deteriorando más rápido de lo que había previsto. Necesitaba ver a Lista, ver cómo estaban los chicos, y de alguna manera, salvar su mundo personal y profesional antes de que se derrumbara por completo. La sala disciplinaria de la Academia Meridian estaba diseñada para intimidar. De forma circular, con gradas que se elevaban abruptamente alrededor de un piso central. Parecía más un tribunal en miniatura que una oficina escolar. Cuando Brian llegó, encontró a Lista ya sentada en la zona de testigos,
con la postura rígida por la tensión. Al otro lado de la sala, el gobernador Sours estaba sentado con su hijo Drax, un joven iridiano hosco con un feo moretón que oscurecía la piel azul alrededor de su ojo. El director Prell, un anciano aridiano de piel azul pálido descolorida por la edad, presidía los procedimientos desde un escritorio elevado. P estaba solo en el centro de la sala, con aspecto pequeño pero desafiante con su uniforme de la academia. Embajador Lucas, reconoció Prell con un gesto de la cabeza. Si bien su presencia es irregular, dadas las circunstancias, la permitiré. ¿Cuáles son exactamente las circunstancias? Wayne, preguntó Brian, sentándose junto a Lisa. Su mano encontró la suya de inmediato, apretándola. En silenciosa gratitud. Su protegido atacó a mi hijo sin provocación. El gobernador Torps anunció antes de que el director pudiera responder. Un comportamiento tan violento no se puede tolerar en Meridian, sin importar quiénes sean sus padrinos. El pequeño puño de Pax se apretó contra sus costados. Eso no es cierto, dijo Drax. Mi madre era una. Se detuvo, mirando a Lista. Continúe, jovencito, lo animó el director Prell. Dijo que mi madre era una traidora a la especie por besar a un humano, continuó Pax, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Luego empujó a Rick al suelo cuando intentó alejarse. Solo lo golpeé después de que lastimara a mi hermano. Brian sintió una gran tensión a su lado. La sala pareció contener la respiración colectiva mientras el director Prell consideraba los relatos contradictorios. Drax, ¿es cierto?, preguntó Prell. El hijo del gobernador frunció el ceño. No pertenecen aquí. Todos saben que el humano compró su entrada. Eso no niega el relato de Pax. Brian observó en silencio. El gobernador Sours se puso de pie. Mi hijo simplemente estaba expresando inquietudes culturales generalizadas sobre las relaciones inapropiadas. Si el chico Balón no puede manejar las críticas sin recurrir a la violencia, tal vez no tenga material para Meridian después de todo. Preocupaciones culturales. Lista finalmente habló, su voz firme a pesar de su evidente enojo. A eso le llamamos intolerancia ahora. ¿Gobernador? La tensión en la sala aumentó. Brian colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Lista, sintiendo el calor de su indignación bajo su palma. ¿Dónde están Nix y Rix ahora?, Brian preguntó, redirigiendo la conversación. En la enfermería, el director Prell respondió. El joven Rix tiene una contusión leve por la caída. Nada grave. Brian asintió y luego se dirigió directamente al director. Señor, parece claro que ambos jóvenes son responsables de este incidente. Sugiero una respuesta proporcional, quizás servicio comunitario para ambos, en lugar de la expulsión para cualquiera de ellos. El director se acarició la barbilla pensativamente. Una sugerencia razonable, embajador. Absolutamente no, protestó el gobernador Sours. El chico Balón golpeó a mi hijo. Debe haber consecuencias. Lo habrá, le aseguró PL. 2 semanas de servicio comunitario para Drax por su lenguaje provocativo y empujar a una estudiante más joven. 1 semana para Pax por responder con violencia física, por provocado que haya estado. El rostro del gobernador se oscureció por la ira. Pero antes de que pudiera objetar más, Brian dio un paso adelante. Director, ¿puedo hacer una sugerencia adicional? Quizás este incidente podría convertirse en una oportunidad de aprendizaje. Los niños podrían trabajar juntos en un proyecto de intercambio cultural, explorando las similitudes y diferencias entre las sociedades humanas y aridianas. Los ojos de Prell se iluminaron. Una excelente idea, señor embajador. Se alinea perfectamente con nuestra filosofía educativa. Mi hijo no participará en la propaganda humana, espetó Thor. No es propaganda, gobernador, respondió Brian con calma. Es educación. A menos que creas que la cultura aridiana no soporta la comparación. El desafío flotaba en el aire. Sours miró fijamente a Brian,
reconociendo claramente la trampa diplomática. Negarse sugeriría debilidad o miedo a la cultura humana. Bien, finalmente concedió, pero revisaré personalmente todos los materiales. Cuando concluyó la sesión disciplinaria, Brian y Lista recogieron a Pax y sus hermanos del área médica. El camino de regreso a la casa de Lista fue tranquilo, cada uno perdido en sus pensamientos sobre los acontecimientos del día. Cuando los chicos se habían instalado en su habitación para completar sus tareas de la academia, Lista finalmente se derrumbó. «Esto es mi culpa», susurró mientras Brian la sostenía. «Si no me hubiera involucrado contigo». «No lo hagas», interrumpió Brian suavemente. «Lo que tenemos no está mal. Lista». Ella lo miró. Sus grandes ojos brillaban de emoción. «¿Pero vale la pena todo esto? Tu carrera, la educación de mi hijo». Brian ahuecó su rostro entre sus manos. «Hoy temprano, mi superior me dio 3 días para demostrar que nuestra relación puede beneficiar las relaciones humanas aridianas, no dañarlas. ¿Cómo podemos hacer eso?». Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Brian. «Tengo una idea, pero significaría hacer pública nuestra relación de forma muy oficial». Esa noche, después de que los chicos se durmieran, Brian y Lista hablaron durante horas, planeando su respuesta a las fuerzas alineadas contra ellos. Su sesión de estrategia finalmente dio paso a expresiones más íntimas de su compromiso mutuo. Caricias tiernas y abrazos apasionados que trascendieron sus diferencias biológicas y barreras culturales. En el silencio posterior, mientras yacían entrelazados en la pequeña habitación de Lista, Brian se maravilló de lo bien que encajaban a pesar de venir de mundos a años luz de distancia. «¿Sabes?», murmuró Lista contra su pecho. «En Iris 12, cuando 2 personas se unen como nosotros, se considera que están unidas por las estrellas mismas». Brian le dio un beso en la frente. «En la Tierra, simplemente lo llamamos enamorarse». Su sonrisa de respuesta era radiante en la penumbra. «Creo que prefiero la forma terrestre de decirlo». El gran salón de asuntos planetarios bullía de anticipación. Funcionarios aridianos con atuendos formales se mezclaban con diplomáticos humanos. Sus conversaciones. Una cuidadosa danza de cortesía, enmascarando las tensiones subyacentes. Drones holográficos de noticias sobrevolaban cerca del techo, capturando cada momento de lo que se esperaba fuera una conferencia de prensa rutinaria previa al tratado. Brian estaba entre bastidores, ajustándose el uniforme diplomático formal de la Tierra que se ajustaba a su figura atlética. La tela azul oscuro con detalles plateados representaba el gobierno unificado de la humanidad, un marcado contraste con las diversas túnicas de los funcionarios iridianos que denotaban sus afiliaciones regionales y facciosas. «¿Estás seguro de esto?», preguntó el embajador Bowman en voz baja, con el rostro curtido y arrugado por la preocupación. «Una vez que salga con ella, no habrá vuelta atrás». «Estoy seguro», respondió Brian, con la mirada fija en la entrada por donde Lista pronto aparecería. «Esta es la decisión correcta, tanto personal como diplomáticamente». Del lado de Bowman, el comité del tratado está dividido. El gobernador Source ha estado trabajando a destajo para influir en los votos indecisos en nuestra contra. Esto podría inclinar la balanza en cualquier dirección. Entonces nos aseguraremos de que incline la balanza a nuestro favor. Un murmullo atrajo su atención hacia la entrada lateral por donde había aparecido Lista. Llevaba un vestido formal aridiano en un brillante verde azulado que complementaba a la perfección su piel azul. La prenda tradicional había sido sutilmente modificada con elementos inspirados en la Tierra, un gesto que Brian no pasó desapercibido. Su cabello oscuro estaba peinado con un elegante estilo que enmarcaba su rostro, resaltando sus grandes y expresivos ojos. Brian se quedó sin aliento. Incluso después de su noche juntos, verla lo afectaba profundamente. «Te ves increíble», dijo mientras ella se acercaba, tomándole las manos. «Estoy aterrorizada», admitió Lista en voz baja, aunque su postura seguía siendo orgullosa. «La mitad de la gente ya me odia por estar contigo».
La otra mitad analizará cada palabra que diga. Brian le apretó las manos suavemente. Simplemente sé tú misma. La mujer fuerte y brillante que está criando a 3 hijos maravillosos y que, de alguna manera, encontró espacio en su corazón para un diplomático adicto al trabajo de otro planeta. Sus labios se curvaron en una sonrisa que aceleró su corazón. Dicho así, suena casi razonable. 2 minutos, embajador, anunció un ayudante. Bowman los miró a ambos con una última mirada evaluadora. Recuerden, ciñanse a los puntos de conversación. Enfaticen el respeto mutuo y el intercambio cultural. Y, por Dios, intenten parecer profesionales, no como 2 adolescentes enamorados. Mientras el diplomático mayor se alejaba, Lista arqueó una ceja. Así nos vemos. Al parecer, Brian rió entre dientes y luego se puso serio. Lista, pase lo que pase ahí fuera, debes saber que anoche no se trató solo de una conexión física para mí. Lo que siento por ti es real. Un profundo rubor se extendió por sus mejillas por mí también. En Iris 12, creemos que cuando 2 almas se unen, como lo hicimos nosotros, crean un vínculo cósmico inquebrantable. En la Tierra, simplemente lo llamamos amor, dijo Brian, haciéndose eco de la conversación de la noche anterior. Y te amo, escucha. Antes de que pudiera responder, llegó el anuncio. Damas, caballeros y seres honorables de todas las denominaciones, por favor, den la bienvenida al embajador Brian Lucas de la Tierra y a su invitado especial. Subieron al escenario de la mano, frente a los dignatarios y representantes de los medios reunidos. Brian sintió que los dedos de Lista se apretaban alrededor de los suyos mientras la reacción del público pasaba de un aplauso cortés a murmullos de sorpresa al ver sus manos unidas. El gobernador Thorpe estaba sentado en la primera fila, con su rostro y máscara impasibles que no ocultaban del todo la fría determinación en sus ojos. A su lado, varios miembros del comité del tratado susurraban con urgencia. Brian subió al podio, todavía sosteniendo la mano de Lista. Mano. Gracias a todos por venir hoy. Antes de discutir las disposiciones finales del Tratado Tierra Iris, quisiera abordar un asunto que se ha convertido en objeto de mucha especulación y, francamente, desinformación. Se giró hacia Lista, acercándola al podio. Soy Liz de Allan, una respetada ingeniera ambiental y madre de 3 niños extraordinarios que me mostraron por primera vez la verdadera esencia de Iris 12 cuando ayudaron a un diplomático varado con su equipaje. Una oleada de risas recorrió el público. Buena señal. Lo que comenzó como gratitud se convirtió en amistad y luego en algo más profundo. Brian continuó. Nuestra relación se ha caracterizado como inapropiada, escandalosa e incluso políticamente motivada. No es ninguna de esas cosas. Se trata simplemente de 2 personas de mundos diferentes que descubren que lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos divide. Lista dio un paso al frente, con voz clara y firme a pesar de su nerviosismo. Me criaron para creer que los humanos eran expansionistas agresivos interesados solo en los recursos aridianos. Entonces conocí a Brian, un hombre que vio potencial en mis hijos y que me trató con respeto cuando muchos de mi propia gente no lo hacían debido a mi estatus social. Hizo una pausa, armándose de valor. Anoche, Brian y yo formalizamos nuestra relación de acuerdo con las tradiciones humanas y aridianas. La sala estalló en exclamaciones y preguntas. Brian levantó la mano para pedir silencio. Lo que la señora Baylen quiere decir es que hemos registrado nuestra intención de formar un vínculo permanente, lo que los humanos llamarían un compromiso. Creemos que nuestra unión representa el mismo espíritu de cooperación que este tratado encarna. Desde la primera fila, el gobernador Source se puso de pie. Esto es indignante. Haces alarde de tu perversión de nuestras tradiciones para manipular las negociaciones del tratado. No hay nada perverso en el amor, gobernador, respondió Brian con calma. ¿Y sí? Reconocer nuestra relación públicamente es manipulación, entonces solo sirve para manipular la conversación,
alejándola del miedo y orientándola hacia la comprensión. El pueblo aridiano jamás aceptará esta abominación, declaró Source, alzando la voz. De hecho, se oyó una nueva voz desde un lado del salón. Encuestas recientes sugieren lo contrario. Todas las cabezas se giraron para ver al director Prell acercándose al podio, con un bloc de datos en la mano. Como líder educativo sin afiliación política, encargué una encuesta neutral tras los recientes acontecimientos en la Academia Meridian. El 63% de los aridianos apoya un mayor intercambio cultural con los humanos, incluyendo las relaciones interpersonales. Solo el 22% se opone, y el resto se muestra indeciso. El rostro de Thor se oscureció hasta adquirir un peligroso tono índigo. Datos inventados. Este es un intento coordinado de socavar los valores tradicionales iridianos. La única tradición que se está socavando, dijo el gobernador Bryan con firmeza, es la tradición del miedo y el aislamiento que usted y su facción promueven. El pueblo de Iris 12 está listo para una nueva tradición, una de colaboración y prosperidad mutua. Mientras Thor salía furioso del salón, seguido de sus aliados más cercanos, Bryan sintió que la situación cambiaba. Varios miembros del comité que habían estado indecisos ahora asentían pensativamente, impresionados por los datos de las encuestas y quizás por el coraje que requería estar frente a ellos con Lista a su lado. Lo que ni Bryan ni Lista notaron fue el pequeño dron que se desprendió del séquito del gobernador, siguiéndolos con un propósito siniestro que pronto amenazaría todo lo que habían construido juntos. ¿Cómo que nunca llegaron? La voz de List temblaba mientras aferraba su dispositivo de comunicación. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas del apartamento diplomático de Bryan, donde habían estado celebrando la exitosa conferencia de prensa con un almuerzo privado. Lo siento, señorita Belón, respondió la administradora de la Academia Meridian. Pax, Nix y Rix estaban marcados como presentes en sus clases de la mañana, pero no se presentaron a las sesiones de la tarde. Suponemos que los habían excusado por su comparecencia diplomática. No hicimos tal cosa, dijo Bryan, acercándose al dispositivo. ¿Han revisado a fondo el recinto escolar? Embajador, no están. Los grandes ojos de List se encontraron con los de Bryan. El miedo reemplazó la alegría que los había llenado momentos antes. Alguien se ha llevado a mis hijos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. El entrenamiento militar de Bryan se activó de inmediato, y su mente se centró en la evaluación táctica. ¿Cuándo fue el último avistamiento confirmado? En la hora del almuerzo, respondió el administrador. Varios estudiantes informaron haberlos visto dirigirse al patio este, pero nadie los vio después. Cierren la academia, ordenó Bryan. Que nadie entre ni salga hasta que lleguemos y contacten al director Prell inmediatamente. Mientras se apresuraban a la academia en la lanzadera diplomática de Bryan, Lisa miraba por la ventana con los puños apretados. Este es Source. Tiene que serlo. Aún no lo sabemos, advirtió Bryan, aunque su instinto le decía que tenía razón. La humillación del gobernador. En la conferencia de prensa exigirían venganza, y qué mejor manera de hacerlo que a través de los niños. Si les había hecho daño, la voz de Lista se endureció de una manera que Bryan nunca antes había escuchado. La amable ingeniera ambiental se había ido, reemplazada por una madre dispuesta a destrozar a cualquiera que amenazara a sus hijos. Los encontraremos, prometió Bryan, tomándole la mano. Y quien sea responsable responderá por esto. La Academia Meridian era un caos cuando llegaron. Los estudiantes se apiñaban en grupos mientras el personal de seguridad inspeccionaba los terrenos. El director Prell los recibió en la entrada, con su rostro envejecido y serio. Hemos revisado las transmisiones de seguridad, dijo sin preámbulos. El hijo del gobernador Thor, Drax, se acercó a los chicos y les mostró algo en una tableta de datos. Los siguieron voluntariamente hasta la salida este, donde los esperaba un transporte privado. Voluntariamente, repitió Lister, confundido.
Mis hijos no irían con Drax después de lo que pasó. La grabación sugiere que les mostró algo que los preocupó mucho. Prell explicó. Algo en esa tableta les hizo olvidar su cautela. La mandíbula de Brian se tensó. Necesitamos hablar con Drax inmediatamente. Él también ha desaparecido, dijo Prell. Su instructor de la tarde también informó de su ausencia. Una fría certeza se apoderó de Brian. Source se ha llevado a los 4 chicos. Está usando a su propio hijo como tapadera para el secuestro. ¿Pero por qué?, preguntó Lista. ¿Qué podría ganar? Influencia, respondió Brian con gravedad. La votación del tratado es mañana. Con sus hijos desaparecidos, probablemente espera que estemos demasiado distraídos para contrarrestar su último impulso contra la ratificación. No me importa ningún tratado, espetó Lista, con los ojos brillantes. Quiero a mis hijos de vuelta. Brian la tomó por los hombros, su toque suave pero firme. El tratado es exactamente la razón por la que los recuperaremos. Source quiere algo. O que yo retire mi apoyo o que usted renuncie públicamente a nuestra relación. De cualquier manera, se pondrá en contacto pronto. Como convocado por sus palabras, el comunicador diplomático de Brian sonó con un mensaje entrante. La pantalla holográfica mostró al gobernador Source, con expresión de suficiencia. Embajador Lucas, señorita Baylen, confío en que hayan notado la desaparición de algunos estudiantes. ¿Dónde están mis hijos?, exigió Lista, dando un paso al frente. A salvo por ahora, respondió Source con suavidad. Junto con mi hijo, que ha estado muy útil para asegurar su cooperación. Disfrutan de una pequeña excursión educativa. Brian mantuvo la voz serena a pesar de la ira que crecía en su interior. ¿Qué quieres, Source? Simplemente lo mejor para Iris 12. Una simple declaración tuya, embajador, retirando la propuesta de tratado de la Tierra debido a diferencias culturales irreconciliables. Y de la señorita Baylen, un reconocimiento público de que su relación fue un error, un lapsus momentáneo de juicio. ¿Y si nos negamos?, preguntó Brian, sabiendo ya la respuesta. La expresión de Thor se endureció. Entonces los chicos experimentarán una educación diferente. Una sobre la dura realidad de oponerse a quienes ostentan el poder. Tienen 3 horas para hacer sus anuncios. Enviaré las coordenadas para la recuperación de los niños después. La transmisión terminó abruptamente, dejándolos con la mirada perdida. Lo haré, dijo Lista de inmediato. Diré lo que quiera si eso significa recuperar a mis chicos. Brian negó con la cabeza. No los liberará aunque cumplamos. Una vez que hayamos capitulado, los niños se convertirán en un. ¿Qué responsabilidad tiene con él? ¿Y entonces qué hacemos?, gritó Lista, con la desesperación a flor de piel. Brian la atrajo hacia sí, pensando en las opciones a toda velocidad. Los encontramos antes de la fecha límite. Source cometió un grave error. Incluyó a su propio hijo en el plan para que pareciera legítimo. Pero eso significa que los chicos no están retenidos en ninguna instalación oficial del gobierno. No se arriesgaría a exponer a su hijo a nada que pudiera rastrearse hasta él. El director Prell, que había estado escuchando en silencio, dio un paso al frente. El gobernador Source mantiene una finca privada en los Cañones Carmesí. Es remota, defendible y no está oficialmente relacionada con sus funciones gubernamentales. Perfecta para retener rehenes, coincidió Brian. Pero necesitaremos pruebas de que están allí antes de poder actuar. Quizás pueda ayudar con eso, dijo Prell, sacando un pequeño dispositivo. Todos los estudiantes de Meridian llevan rastreadores de ubicación en sus insignias de uniforme, como medida de seguridad para las excursiones. Están diseñados para ser indetectables, excepto para los sistemas de la academia. Activó el dispositivo, que proyectó un mapa topográfico de la región. 4 pequeños puntos pulsaban en el cuadrante noroeste, exactamente donde se encontraban los Cañones Carmesí. Son ellos, susurró Lista, con esperanza brillando en sus ojos.
Brian estudió el mapa, su entrenamiento militar, evaluando el enfoque, los vectores y las posiciones defensivas. La finca será custodiada. Necesitaremos un equipo táctico. No hay ayuda oficial, interrumpió Lista. Si involucramos a las autoridades, Source reclamará inmunidad diplomática o peor aún, negará todo y eliminará las pruebas. La implicación pesaba mucho entre ellos. Brian sabía que ella tenía razón. No podían arriesgarse a utilizar los canales oficiales cuando estaban en juego las vidas de niños. Entonces lo haremos nosotros mismos, decidió. Tengo entrenamiento de combate de antes de mi carrera diplomática, pero necesitaremos equipo de transporte. Puedo proporcionar transporte. Prell se ofreció. Mi personal nave atmosférica está a tu disposición. En cuanto al equipamiento, dudó. La academia mantiene ciertas medidas de seguridad que podrían ser útiles. Brian levantó una ceja ante los sorprendentes recursos del director, pero ahora no era el momento para preguntas. Gracias. Tendremos que actuar con rapidez. Mientras se preparaban para partir, Lista tomó a Brian a un lado. Sus ojos ardían con determinación y algo más profundo. Una confianza que trascendió su breve tiempo juntos. Anoche, cuando nos unimos, sentí algo que nunca esperé sentir por un ser humano, dijo suavemente. Una culminación como si el universo hubiera estado guardando una parte de mi alma en ti. Brian ahuecó su rostro suavemente. En la Tierra tenemos un viejo dicho: no conoces realmente a alguien hasta que enfrentas el peligro juntos. Ya sabía que te amaba. Lista. Ahora te mostraré lo que eso significa para un humano. Su beso fue breve pero feroz. Una promesa y una declaración a la vez. Luego, con renovado propósito, abordaron la elegante y atmosférica nave del director Prell y pusieron rumbo a los cañones carmesí, donde 3 pequeños niños azules y un adolescente en conflicto esperaban ser rescatados de un hombre que había subestimado la determinación de un ser humano enamorado. La luz carmesí de los soles ponientes de Iris 12 bañaba las paredes del cañón con tonos ardientes mientras la nave del director Prell descendía silenciosamente hacia la propiedad de Thor. El extenso complejo se encuentra enclavado entre formaciones rocosas naturales y sus sistemas de seguridad apenas son visibles para el ojo inexperto. Allí, Brian señaló una pequeña plataforma de aterrizaje en el borde este. Podemos sentarnos allí y acercarnos a pie. Lista agarró el escáner que mostraba las señales de ubicación del niño. Se han separado. 3 señales en el edificio principal, una en la estructura del norte. Drax, supuso Brian. Source lo mantendría separado de sus hijos. Cuando aterrizaron, Brian revisó el arma eléctrica compacta que Prell le había proporcionado. Equipo de seguridad estándar de la academia supuestamente para encuentros con la vida silvestre durante excursiones de campo. Lista llevaba un dispositivo similar. Su rostro tenía una expresión de determinación que transformaba sus suaves rasgos en algo feroz. Recuerda el plan, dijo Brian al desembarcar. Primero encuentren a los chicos y luego reúnan todas las pruebas que podamos sobre las actividades de Thor. Se movieron con rapidez entre las sombras. El entrenamiento militar de Brian era evidente en sus movimientos silenciosos y eficientes. Para su sorpresa, Lista lo siguió paso a paso. Su conocimiento de los sistemas de seguridad aridianos resultó invaluable al sortear las defensas externas de la finca. 3 guardias adelante, susurró, señalando las señales de calor en su escáner. Brian asintió. Yo me encargo de ellos. Rodea esa entrada. Antes de que pudiera responder, una pequeña figura surgió de detrás de una formación rocosa. Rix, el menor de los hijos de Lista, su piel azul casi morada en la luz tenue. Mamá, susurró con urgencia, corriendo a los brazos de Lista. RX, ¿cómo nos sacaste, Pax? Explicó el chico sin aliento. Dijo que no debíamos esperar al rescate. Que nos enseñaste a ser valientes. Brian sintió una oleada de orgullo. ¿Dónde están tus hermanos ahora? Escondidos en el almacén de allí. Drax está con ellos.
La expresión de RX se tornó seria. Nos ayudó a escapar. Su padre nos haría daño si no hacíamos lo que él quería. Lista y Brian intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Drax te ayudó? Lista. Rex asintió vigorosamente. Dijo que lamentaba haber sido malo en la escuela y nos mostró algo importante en su tableta de datos. Reuniones secretas que su padre tuvo con extraterrestres que no son de Iris 12. La mente táctica de Brian procesó al instante las implicaciones. Llévanos con ellos, Rix, rápido. El almacén era un edificio bajo y utilitario donde Pax, NYX y Drax se acurrucaban tras cajas de suministros. Pax había fabricado armas improvisadas con herramientas de mantenimiento mientras NYX vigilaba desde una pequeña ventana. Drax, el hijo del gobernador, parecía completamente transformado del matón arrogante que habían encontrado en Meridian. Su rostro estaba demacrado por el miedo y la vergüenza. Embajador Lucas, reconoció Drax, incapaz de mirar a Brian a los ojos. No sabía que mi padre lo secuestraría de verdad. Pensé que solo quería asustarlos. Muéstrale lo que nos mostraste, instó Pax, con una seriedad que no correspondía a su edad. Drax le entregó su tableta de datos. Mi padre no sabe que tengo acceso a sus comunicaciones privadas. Llevo meses grabando sus reuniones. La tableta mostraba imágenes de la reunión del gobernador Source con representantes del consorcio Vexari, una potencia interestelar rival conocida por su agresiva expansión y explotación de mundos en desarrollo. La conversación fue contundente. Source les había prometido a los Vexari derechos mineros exclusivos sobre los raros depósitos minerales de Iris 12 a cambio de apoyo militar contra la misión diplomática de la Tierra. Esto es traición, dijo Brian en voz baja. Está vendiendo su propio planeta. Por eso tuve que ayudarlos a escapar, explicó Drax, con la voz serena y una renovada convicción. No podía permitir que mi padre traicionara a Iris 12, aunque eso significara traicionarlo a él. Una conmoción en la casa principal los interrumpió. Gritos y el sonido de vehículos acercándose. Habían descubierto su ausencia. Tenemos que movernos, decidió Brian. De vuelta a Prelscraft. Demasiado tarde, informó Nix desde su puesto de vigilancia. La han rodeado. Brian evaluó rápidamente sus opciones. Luego nos dirigimos al borde del cañón. Si podemos llegar a la ruta de transporte público, podemos pedir ayuda. Al salir del almacén, el complejo estalló en actividad. Los reflectores barrían el terreno mientras guardias armados se desplegaban en círculos de búsqueda. Brian guió a su pequeño grupo a través de las sombras, usando el terreno rocoso como refugio. Casi habían llegado al borde del cañón cuando una voz resonó detrás de ellos. Ya está bien, embajador. El gobernador Torp estaba a 20 pasos de distancia, flanqueado por guardias. Su elegante. Las túnicas habían sido reemplazadas por ropa de combate práctica, y el arma que empuñaba definitivamente no era la habitual. Padre, no lo hagas. Drax dio un paso al frente, colocándose entre Source y los demás. El rostro de Thor se contorsionó de rabia. Me decepcionas, hijo. Me pongo del lado de estos simpatizantes humanos contra los de tu propia sangre. Me pongo del lado de Iris 12, respondió Drax, con una voz más fuerte que la que Brian jamás había oído. La evidencia ya fue transmitida al director Prel. Sabe de tu trato con los Vexari. Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en el rostro de Thor. Estás fanfarroneando. En realidad, no lo está. Se escuchó una nueva voz cuando el director PL emergió de detrás de una formación rocosa acompañado de miembros de la Fuerza de Seguridad Planetaria. Recibí la transmisión hace una hora y alerté a las autoridades. Se acabó, Source. Los guardias del gobernador, viéndose superados en número por las fuerzas oficiales, bajaron sus armas. Source, sin embargo, levantó las suyas en un desafío desesperado. No dejaré que un humano dicte el futuro de Iris 12, gruñó, apuntando directamente a Brian.
Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse a cámara lenta. Lista se abalanzó para proteger a Brian. Drax derribó a su padre. El arma se disparó, su ráfaga de energía golpeó la pared del cañón y provocó una lluvia de rocas. Cuando el polvo se asentó, Source quedó atrapado debajo de su hijo. Las fuerzas de seguridad se movilizaron para detenerlo. Milagrosamente, nadie resultó gravemente herido. «Habrías, murió por mí», le dijo Brian a Lista mientras la ayudaba a ponerse de pie, con asombro en su voz. «Y viniste a rescatar a mis hijos sin dudarlo», respondió ella, con sus grandes ojos brillando de emoción. «Creo que estamos a mano». Una semana después, el gran salón de asuntos planetarios se llenó por completo para dos eventos históricos. La firma del Tratado Iris de la Tierra y la primera ceremonia de la Unión Aridiana Humana oficialmente reconocida. Brian se encontraba en la plataforma ceremonial, resplandeciente con el atuendo diplomático formal de la Tierra. A su lado, el embajador Bowman sonreía de orgullo mientras fijaban sus firmas en el documento del tratado, estableciendo oficialmente la alianza entre sus mundos. «Nunca pensé que vería este día», murmuró Bowman mientras los aplausos llenaban la sala. «Y ciertamente nunca imaginé que sería necesaria una historia de amor para llegar hasta aquí». Brian sonrió y sus ojos encontraron a Lista en la primera fila, flanqueada por sus hijos y el sorprendentemente joven Drax, quien había sido puesto bajo la tutela del director Prell luego del arresto de su padre. «La mejor diplomacia viene del corazón, señor». Cuando concluyó la ceremonia del tratado, Brian bajó de la plataforma y se acercó a Lista. Ella se levantó para recibirlo, radiante con un vestido que combinaba diseños iridiscentes tradicionales con elementos inspirados en la tierra. El salón quedó en silencio cuando Brian tomó sus manos en su Lista Allen. Comenzó, su voz sonando claramente a través del espacio silencioso. «Cuando llegué por primera vez a Iris 12, pensé que mi misión más importante era un tratado. Luego 3 jóvenes me ayudaron con mi equipaje y descubrí algo mucho más valioso». Cayó de rodillas siguiendo la tradición humana y sacó un anillo que brillaba con diamantes de tierra y cristales azules aridianos. «En la Tierra, tenemos la costumbre de hacer las preguntas importantes de esta manera», explicó, mirándola con todo el amor que sentía brillando en sus ojos. «Lista, ¿unirás tu vida a la mía? Uniendo nuestros mundos, no solo a través de la política sino a través de la familia». Lágrimas de alegría trazaron caminos brillantes por las mejillas azules de Lista mientras ella ayudaba a Brian a ponerse de pie. «En Iris 12, respondemos a preguntas como esta», dijo, atrayéndolo hacia un beso que provocó murmullos de aprobación entre los dignatarios reunidos. Pax, NYX y Rix corrieron a abrazarlos a ambos, creando un cuadro familiar que aparecería en las noticias de ambos mundos como símbolo de una nueva era. Más tarde esa noche, mientras yacían entrelazados en la privacidad de la sede diplomática de Brian, que pronto sería su hogar familiar hasta que se completara la embajada de la nueva tierra, Lisa recorrió los contornos de su rostro con asombro. «¿Sabes lo que me dijeron mis hijos hoy?», preguntó con voz suave en la oscuridad. «¿Qué es eso?», murmuró Brian, saboreando la fresca seda de su piel contra la suya. «Dijeron que supieron desde el momento en que te ayudaron con el equipaje que cambiarías nuestras vidas». Su risa era como música. Pax dijo que lo notaba por la forma en que los tratabas con respeto, a pesar de ser solo niños. Brian sonrió al recordar ese primer encuentro. «Ellos también cambiaron mi vida. Llegué a Iris, de 12 años, creía entender la diplomacia. Me enseñaron que las verdaderas conexiones empiezan con la simple amabilidad». «¿Y dónde terminan?», preguntó Lista, con los ojos reflejando la luz de las estrellas que se filtraba por las ventanas. Brian la abrazó con más fuerza, sintiendo su perfecta luminosidad en sus brazos. «No es así. Esa es la belleza». Mientras sellaban esta promesa con un beso, Brian reflexionó sobre el extraordinario viaje que los había unido. Desde un encuentro casual con 3 chicos serviciales hasta un amor que uniría 2 mundos. Por la mañana,
comenzarían a construir su futuro juntos. Pero por ahora, este momento de conexión era lo único que importaba.